Y ponemos los ahorros a trabajar con ayuda de los mejores cada semana y de forma telefónica. En esta ocasión también, Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos acompaña también Domingo Soriano. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Luis Fernando? Bueno, pues muchas gracias a los dos por acompañarnos. Creo que desde Value School también nos escucha ya Luis Alberto Iglesias. ¿Qué tal, Luigi? También, encantado, amigos, un saludo. Bueno, y ya vais a ver, querido Manuel, Domingo y Luigi, qué invitado nos acompaña hoy a la mesa. Redoble de tambores para recibir hoy a un amigo ya de esta casa y de este programa, a Javier Sáenz de Cenzano, el gestor del fondo Managers de Advalor. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, muchas saludos a todos. Bueno, y a ti muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy para hablar temas súper interesantes, ya lo van a ver ustedes, porque, como decimos, hay muchos asuntos encima de la mesa, estamos en momentos de mercado absolutamente trascendentales para mucha gente, y oye, el miedo hay que dominarlo y el conocimiento también, y de todo eso sacar enseñanzas y aprovecharlas para poner a trabajar nuestro dinero. Como digo, el momento que viven los mercados, presas del pánico por la pandemia del coronavirus y una desconocida crisis económica que amenaza con arrasar economías como la española, nos está dejando al menos la oportunidad de comprobar cómo los consejos que hemos ido dando durante este año y medio de vida de Tu Dinero Nunca Duerme dan o no efecto y cómo los gestores que nos han acompañado juegan sus cartas en este aparente cambio de escenario. Cómo operan las estrategias a largo plazo, cómo el hecho de que la renta variable haya sido la más castigada es precisamente donde más oportunidades se han generado, o cómo las materias primas tienen un comportamiento tan dispar como las que estamos viendo, por ejemplo, en el petróleo o en los metales preciosos como el oro. Hoy, de la mano de nuestro experto Javier Sáenz de Cenzano, no solo analizaremos cómo se ha comportado ese fondo Managers y cuáles son las perspectivas que tienen para ahora y el futuro, calificado este fondo por su gestor en más de una ocasión como una joya, una joyita, nos dice en privado, porque así es este fondo que sacaron desde Advalor de la mano de Javier Sáenz de Cenzano, su gran proyecto personal. Pues a ver qué nos puede explicar precisamente de cómo ha funcionado esta selección de activos que han hecho esos gestores que aglutina el fondo y, sobre todo, y lo más importante, por qué se comporta cómo se comporta, cómo están reaccionando a la situación de mercado que tenemos por delante estos gestores y, por qué no, qué perspectivas se abren a largo plazo. Pero no olvidemos que Cenzano viene de Advalor, donde es conocida su apuesta por el petróleo, tan castigado estos días, y por eso vamos a aprovechar que tenemos con nosotros a Javier para tratar de exprimirle y pedirle que nos explique qué está pasando en ese mercado, cuáles son las causas, consecuencias y perspectivas en el mercado del crudo, de las empresas relacionadas con el petróleo, que yo creo que es muy interesante y que está suscitando opiniones de todo tipo. De todo esto vamos a hablar en el día de hoy, pero como siempre, como cada domingo, antes buscamos la lección de Manuel Llamas. Soy Carmen Fernández, de Equam Capital, y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Manuel Llamas, quería proponerte que, ya que tenemos a Cenzano, como estaba diciendo yo en la introducción, pues ¿por qué no le preguntamos por el petróleo? Y a ti se me ocurría preguntarte por qué es lo que ha hecho el petróleo para que sea noticia. Pues, ¿qué es lo que ha pasado en el mercado del petróleo? Pues la verdad es que movimientos muy interesantes al mismo tiempo que inéditos. Estamos viviendo una situación inédita en muchos aspectos y también en el mercado de crudo. Bueno, básicamente, ¿qué ha pasado? Pues básicamente dos factores es lo que explican el derrumbe del precio del petróleo en las últimas semanas. Por un lado, oferta y demanda, ni más ni menos, pero también problemas de almacenamiento, y esto es quizás lo inédito. Hace un par de semanas conocíamos la noticia de que el barril de petróleo Texas cotizaba en negativo, y esto daba la vuelta al mundo. Es decir, nunca antes había sucedido algo similar. ¿Cómo es posible que en lugar de pagar para comprar petróleo, te paguen por comprar petróleo, hasta el punto de superar los $30 por barril? Pues básicamente tiene que ver, en primer lugar, con el desplome de la demanda de crudo a nivel global. La crisis del coronavirus ha supuesto el confinamiento de cientos de millones de personas a lo largo del globo y el cierre de buena parte de la actividad empresarial, junto con la paralización del transporte. Es decir, medio mundo se ha parado
para que nos entendamos, y eso se traduce en una caída histórica del consumo de petróleo. En concreto, la demanda bajó de 100 millones de barriles por día aproximadamente a cerca de 65 millones, 70 millones como mucho al día, en medio de un mercado inundado de oferta. Y ese exceso de petróleo no se puede almacenar en cualquier sitio, ya que ese espacio específico está regulado por ley. Tú no puedes ir al mercado y comprar 1.000 barriles de petróleo, que es lo mínimo que normalmente se negocia en el mercado de futuros, y guardarlo en tu casa. Tienes que almacenarlo en algún sitio. Problema, tras ese colapso, la capacidad para almacenar barriles comenzó a ser insuficiente y los operadores que hace meses habían comprado esos 1.000 barriles de petróleo mediante contratos de futuros, pues ahora resulta que no querían o no podían recibirlos, más bien porque no tenían espacio disponible donde almacenarlos y por lo tanto se vieron obligados a venderlos a cualquier precio, llegando incluso a pagar para desprenderse de ellos. De todos modos, esos precios negativos, lo que vimos hace escasas semanas, son casos muy puntuales que tienen que ver con el mercado de futuros, como digo, y que están directamente relacionados con la capacidad de almacenaje de crudo. Ahora bien, lo realmente relevante, como en cualquier mercado, es la relación entre oferta y demanda. Los precios del oro negro en Estados Unidos han llegado a caer más de un 70% desde principios del año, lejos, por lo tanto, de los $60 que marcaba el mercado de cotizaciones en el mes de enero, antes de que el coronavirus arrasara con la demanda. Todo ello se traducirá muy posiblemente en el cierre de pozos y en la quiebra incluso de algunas petroleras, las menos eficientes y las que son incapaces de soportar estos bajos precios. Pero cuidado, y esto puede ser lo más interesante, puesto que lo lógico es que la demanda de crudo repunte con fuerza conforme se recupere la actividad económica. Y lo que cabe preguntarse entonces es qué pasará con el precio del petróleo y qué pasará con las empresas del sector que hayan sobrevivido al golpe. Aquí la clave es que no son pocos los inversores que ven en este contexto una oportunidad histórica. Bueno, Manuel, pues yo creo que dejas elementos de análisis interesantes, desde luego, para que luego los remate Javier, pero antes, siempre preceptiva, la pizarra de Domingo, así que nos vamos. Domingo Soriano, estamos viendo caídas en la renta variable. Hoy con Javier tenemos dos asuntos encima de la mesa. Por un lado el petróleo, por otro lado queremos profundizar en el fondo de managers y sí que estamos viendo que en la renta variable, hay que decirlo, en el fondo manager se han visto caídas muy importantes. Yo me ponía en la piel de alguno de nuestros oyentes que, al igual que podamos haber hecho cualquiera de nosotros, como pueda ser mi caso, y lo digo abiertamente, bueno, pues en este año y medio de Tu Dinero Nunca Duerme, después de escuchar a tantos expertos, después de leer libros, de acudir a las recomendaciones de Value School y a las enseñanzas de todos los gestores que por aquí han pasado, bueno, pues ha decidido, en mi caso también, he decidido confiar mi dinero a diferentes gestores de los que aquí nos acompañan. Y oye, pues me imagino que muchos de nuestros oyentes, después de ver el comportamiento que ha tenido la renta variable, pues hayan visto que sus carteras han sufrido caídas importantes. Mi pregunta es, Domingo, para tu pizarra de hoy, ¿cómo deberíamos reaccionar ante este tipo de sacudidas? Y no como un inversor cualquiera, sino como un inversor que ha seguido los consejos de este programa y las clases magistrales que en este programa hemos ofrecido. Pues, bueno, es complicado, ¿eh? Yo aquí, yo me pongo como tú, en primera persona, porque yo también he seguido, de hecho, llevo ya años confiando en muchos de los gestores que han pasado por este programa y, evidentemente, cuando uno mira, y por mucho que nosotros decimos, bueno, no hay que mirar los fondos. Yo la verdad es que no he entrado en ninguna de mis páginas personales de ninguno de los fondos que yo tengo, pero simplemente casi por las noticias, lo sabes, o en las redes sociales se comenta, es prácticamente imposible abstraerse y no saber más o menos, a lo mejor no al céntimo, pero sí más o menos cómo le está yendo a los fondos o a las gestoras en las que tú has confiado. Entonces, evidentemente, es una situación muy complicada porque uno dice, oye, pues mira lo que está pasando en este fondo, tanto si caen en línea con el mercado como si caen, en algunos casos puede darse más que el mercado, o incluso si caen un poco menos, pero evidentemente sigues en una situación de enorme inestabilidad. Entonces me dices, ¿qué hacer? Pues yo ahí daría dos consejos. El primero, el que decimos siempre, no mirar
los fondos, no mirar lo que han hecho exactamente, porque eso no te va a dar ninguna pista ni para bien ni para mal. Quiero decir, ni un fondo que ahora mismo lo esté haciendo bien es un indicador exacto de que su gestor lo haya hecho bien en el pasado, ni al revés. ¿Yo qué miro más en estos casos? Yo miro, y sé que esto es complicado, pero yo lo que sí que hago en estas situaciones de mercado de nerviosismo es leerme más que en otros momentos las cartas, las comunicaciones, las notas que publican los diferentes fondos y los diferentes gestores. ¿Y por qué hago eso? Pues lo hago porque ahí yo creo que sí que hay una prueba del algodón más fiable que el hecho de que en una semana de nerviosismo el fondo haya caído más o menos que el mercado, o que durante los primeros 3 meses del año lo haya hecho mejor o peor. Ver si los fondos y los gestores en los que tú has confiado mantienen la filosofía que te dijeron que iban a mantener, si se ponen o no se ponen nerviosos, si las explicaciones que te dan son convincentes, porque hay veces que dices, sí, me estás explicando por qué has caído más que el mercado, pero esto no tiene ni pies ni cabeza, no tiene mucho sentido, o al revés, si empiezan a cambiar la filosofía, lo que te dijeron que no harían nunca, de repente ahora lo empiezan a hacer y te da la sensación de que lo hacen precisamente por eso, para tratar de colmar el nerviosismo de algunos inversores, o al revés, ves que te dan explicaciones solventes y que hay razones lógicas detrás de esa caída y que puede haber oportunidades, como decía ahora Manuel, precisamente porque estamos viviendo unos momentos de nerviosismo y que a lo mejor lo que están haciendo esos gestores es aprovechar esas oportunidades. Eso a mí me da mucha más fiabilidad que la cifra. La cifra parece no sé cómo decirlo, más objetiva, ¿no? Parece que la cifra te lo da todo y sin embargo me parece mucho menos fiable que leerse las cartas, que leerse las comunicaciones, que ver lo que están haciendo los fondos en definitiva y preguntarse uno mismo si sigues confiando, si digamos eso que te están contando, esa narrativa y eso que tú estás viendo que están haciendo tus fondos sigue manteniendo la misma lógica que te decían hace 6 meses cuando la situación era de normalidad. Incluso así no es fácil, pero yo creo que como yo es lo que hago, pues es lo que trato de decirles a mis amigos cuando me lo preguntan, a la familia y también a nuestros oyentes. Bueno, y por esa sinceridad y ese skin in the game que te dejas siempre en este programa, te lo agradezco especialmente y también creo que aportas una serie de elementos que yo creo que van a ser muy interesantes para el debate que vamos a arrancar ya con Luis Alberto Iglesias y la primera pregunta. Querido Luigi, desde Value School vamos a arrancar ya la tertulia. Javier Sáez de Cenzano de Azvalor, nuestro invitado de hoy. Espero que hayas tomado buena nota y que tomes buena nota de lo que nos va a decir Luigi, porque arranca él, como siempre, la tertulia con la primera pregunta. Bueno, pues Javier, encantado de teneros a Azvalor de nuevo en esta segunda temporada del programa. Después, si te apetece, entramos un poquito a comentar el fondo de managers, de gestores, pero me gustaría por lo menos rematar la cuestión esta del petróleo. Yo sé que, bueno, es una casa Azvalor que es conocida también por dentro del value investing, pues tener posiciones bastante grandes en materias primas, bueno, o en empresas que están dentro de ese, vamos a decir, sector, ¿no? Ya hemos hablado aquí con Álvaro, con Fernando en ocasiones anteriores y los programas están en el repositorio ahí de los podcasts. El fondo de gestores, de managers del que estamos hablando también tiene una posición cercana al 10%, inferior que la que tenéis en el internacional, por ejemplo. Pero ¿veis que todavía haya valor en el petróleo? Porque yo la semana pasada cuando oíamos hablar de que esto da la razón a aquellos que decían que el petróleo pues iba a ser sustituido por los coches eléctricos, la generación de energía limpia, que el último petróleo, como decían, el último barril se iba a pagar a $0, que te iban a pagar porque te lo llevases. Entiendo que quizá esto fue algo muy concreto, que se dio por un cúmulo de circunstancias y que a lo mejor todavía no hemos visto el fin de la energía fósil, de los combustibles fósiles, ¿verdad? ¿Cómo veis en Azvalor este tema del petróleo y qué nos puedes decir para que la audiencia entienda lo que pasó? Sí, como bien dices, Luigi, pues Azvalor es una firma que lleva un tiempo invirtiendo en compañías relacionadas con los recursos naturales, no solamente petróleo, ¿no? También hemos invertido pues en compañías de oro, ¿no? Que han funcionado bastante bien en los últimos meses, compañías de uranio que están, bueno, pues empezando a funcionar algo mejor en términos de precio, compañías de transporte marítimo que de alguna forma se han beneficiado de la situación del crudo y por supuesto, como bien comentabais, en compañías relacionadas con el petróleo, ¿no?
Yo creo que Manuel ha explicado perfectamente cuál es la situación, digamos, de la industria del petróleo, lo que ha pasado a corto plazo, ¿no? Lo que ha pasado en las últimas semanas. Yo quizá me centraría en un par de temas para complementar lo que ha explicado Manuel, ¿no? Por un lado, además del desplome de la demanda proveniente de la pandemia, ¿no? Que no habíamos visto en 100 años, un confinamiento simultáneo a nivel global que no se había producido nunca. El otro factor que también ha impactado a corto plazo en los precios del petróleo es la guerra de precios en la que se han sumergido pues, Rusia y Arabia Saudita, ¿no? Donde realmente ambas partes salían perdiendo, pero y veremos sus posiciones en los últimos meses, pero eso ha sido como un efecto doble, ¿no? Por un lado lo que comentábamos, por otro lado esto, que ha hecho pues que los precios del petróleo bajen a niveles que realmente no son sostenibles a largo plazo. Y ya me meto un poco en la pregunta de Luigi. Si pensamos un poco en las dinámicas de oferta y demanda a medio y sobre todo a largo plazo, ¿no? Si pensamos que la demanda volverá a un nivel pues similar, ¿no? Al anterior, antes o después, y vamos a recordar aquí que bueno, pues la narrativa del mercado quizá es que escuchamos que la demanda de petróleo está cayendo, pero lo cierto es que no ha hecho otra cosa que subir, ¿no? En las últimas décadas, incluyendo más recientemente, pues por dar un dato, en los últimos 8 o 10 años ha pasado de algo más de 80 millones de barriles al día a algo más de 100, ¿no? Pensamos que, como digo, que antes o después volverá a recuperar unos niveles en ese entorno, e incluso pues países emergentes donde el petróleo y otras materias primas son claves, ¿no? Para su desarrollo, para que lleguen a un nivel de vida, a un nivel de comodidad pues más cercano al que tenemos hoy, sí o sí van a necesitar esas materias primas, ¿no? Entonces, por el lado de la demanda estamos tranquilos en que, lógicamente, a corto plazo ha sido devastada, pero a medio y largo plazo debería volver a esos niveles. Y lo interesante para nosotros está en la parte de la oferta, ¿no? Y ahí Luigi ha dado alguna pista, pero lo voy a completar un poco en el sentido de cuando el petróleo pues está a 50, 60 dólares, hay ya una serie de productores, sobre todo americanos, en el tema del shale, que no hacen unos retornos aceptables o incluso que algunos tienen pérdidas, ¿no? Imaginaros con un petróleo a la mitad o a menos de la mitad de ese precio, ¿no? No es solamente que no ganen mucho dinero, es que algunas, pues lógicamente van a sufrir de forma masiva y van a quemar caja de forma masiva y van en algunos casos a desaparecer, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que la parte de la oferta se va a reducir de forma estructural y de forma muy importante en los próximos años. Y en el momento en el que la demanda vuelva a un nivel razonable, que el mundo siga, ¿no? Si lógicamente tienes la opinión de que el mundo se va a acabar, pues no volverá a esa demanda, ¿no? Pero si volvemos a un escenario de normalidad, la demanda va a seguir ahí y la oferta no va a seguir ahí, ¿no? Y no es tan fácil que esa oferta vuelva a retomarse en los niveles anteriores por temas que hemos comentado y por otros muchos, ¿no? Eso va a hacer que el desequilibrio entre oferta y demanda sea muy elevado y por tanto pues que el precio del petróleo vuelva a un nivel digamos de normalización en el cual las compañías que lo producen puedan ganar dinero, ¿no? Al final esto, como en cualquier industria, si la parte productora, la oferta, no gana dinero, esa oferta se acaba destruyendo, ¿no? Los agentes productores van a salir del mercado, sobre todo, y como apuntaba Manuel, los menos eficientes y los más endeudados, hasta que el precio vuelva a elevarse y justifique la vuelta a la producción. Eso por la parte, digamos, de las dinámicas, ¿no? De la oferta y la demanda. Y luego, como decía, nosotros invertimos directamente en compañías, ¿no? Relacionadas con el petróleo y nuestra opinión, nuestra percepción es que estas compañías ya recogen el escenario más pesimista, ¿no? Por ejemplo, hacía referencia pues hace 2 lunes, ¿no? Cuando los futuros del petróleo se pusieron en terreno negativo, las compañías de petróleo prácticamente no se movieron, ¿no? Algunas incluso subieron en los últimos días en entornos de volatilidad también muy elevados en el petróleo. De nuevo, estas compañías no están viéndolo reflejado en sus precios, ¿no? De alguna forma, nuestra impresión es que el mercado ya descuenta el peor de los escenarios para el petróleo y que todo lo que sea volver a la normalización del mercado hará que estas compañías pues puedan funcionar muy bien, ¿no? Pero, lógicamente, siendo muy cuidadoso, y al hilo de nuevo de lo que decía Manuel, de invertir en compañías con los mejores activos, con los mejores balances, eficientes, que puedan aguantar unos precios del petróleo bajo, de forma que podamos asegurar que puedan pasar la tormenta, incluso salir reforzados cuando esto pase, ¿no? Y sabiendo también que algunas se quedarán por el camino y que nosotros pues podremos cometer errores
y que alguna de nuestras compañías no funcione, pero bueno, pues es nuestra labor de conocerlas muy en profundidad para que el número de aciertos, digamos, sea muy superior al número de errores y que, por tanto, pues podamos recoger esas buenas rentabilidades a largo plazo, ¿no? Creemos que las compañías que tenemos en las carteras cumplen estos requisitos, pero lógicamente pues habrá algunas que sufran más, otras que sufran menos. Desde luego, a estos niveles de precio nos parece una oportunidad muy interesante. Es curioso, yo cada vez que escucho el análisis que hacéis, bueno, gestores como tú, Javier, o bueno, como hemos tenido aquí a Álvaro, a Fernando de tu misma casa, a Beltrán, a Sergio, también de otras como Iván Martín, me resulta muy ilustrativo siempre porque hacéis el análisis siempre considerando la economía, el desarrollo de los negocios de las empresas y en definitiva de la sociedad como algo dinámico, que es en realidad lo que es, y da la sensación de que cuando uno se asoma a los análisis generales que al final terminan por inundar de pánico o no los mercados, muchas veces se hacen análisis partiendo de la base de que la situación que se atraviesa ahora es estática y no la va a mover absolutamente nada, ¿no? Y no sé, es una reflexión que me surge a raíz de tus explicaciones, porque es verdad que muchas veces cuando queremos asomarnos a la realidad y tratamos de tener elementos de análisis bien matemáticos, bien estadísticos, da la sensación de que no somos capaces de incluir esas variables, ¿no? Parece que esta situación de confinamiento y de estrés por el virus no va a terminar nunca y que nunca vamos a tener una vacuna o nunca vamos a volver a vivir tranquilos, pero lo cierto y verdad es que al final las sociedades se van moviendo y efectivamente, aunque parece que ahora mismo el petróleo, bueno, pues que hay analistas que están cacareando el fin del petróleo para el resto de los tiempos, pues es un activo, como bien dices, que si la sociedad sigue desarrollándose de forma dinámica como lo está haciendo o lo ha estado haciendo históricamente hasta ahora, pues lo lógico será que siga necesitando, porque hay muchas sociedades, hay muchos países que quieren llegar a los estándares de comodidad que tenemos las sociedades occidentales y que esa llegada a esos estándares pasa por el consumo de petróleo, ¿no? Sí, nosotros al final este tipo de situaciones de crisis o de pánico máximo, lógicamente, pues se producen en el mercado cada cierto tiempo con relativa regularidad. Es verdad que en los últimos 10 años no habíamos visto a nivel global, ¿no? Una crisis, digamos, en los mercados tan pronunciada, o había sido pues un mercado eminentemente alcista con algún bache, pero prácticamente hacia arriba. Eso hace pues que se pierda un poco la perspectiva de que cuando inviertes en bolsa, pues lógicamente este tipo de vaivenes ocurren, son dolorosos para nosotros los primeros. Nosotros, como sabéis, tenemos todo nuestro patrimonio invertido en los fondos que gestionamos y sufrimos junto a los inversores, ¿no? Y sabemos que este tipo de periodos son difíciles, son dolorosos, pero son necesarios, ¿no? Si miramos pues la historia, esto ha ocurrido en muchas ocasiones y como decía Domingo, ¿no? Para nosotros la clave es que el gestor con el que inviertas haya pasado este tipo de entornos en el pasado, ¿no? Que haya tenido momentos en los que el mercado se desploma y ver cómo había actuado en ese momento y ver cómo lo está haciendo ahora, ¿no? Para asegurarnos que no entra en modo pánico, que tira su proceso de inversión por la ventana y que se pone a hacer cosas diferentes a las que te había comentado que hacía, ¿no? Por eso, pues ver a gestores que han pasado la crisis de 2008, ¿no? La crisis de final de los 90, principios de los 2000, con el pinchazo de la burbuja tecnológica, pues es clave para saber que tienen el temperamento necesario para aguantar este tipo de situaciones, ¿no? Y por irme a uno de los managers, ¿no? Que tenemos en el fondo, Chris Mittelman, que quizá es en la cartera que es un poco más agresiva, ¿no? De las 4 que componen el fondo, es un gestor que en el año 2008 cae un 65%, ¿no? En el año. En los primeros 3 meses, de 2009 cae otro 30%, ¿no? Imaginaos la presión y el dolor que tenían sus inversores y el propio gestor durante ese periodo, ¿no? Pues bueno, luego miras que acabó el 2009 con un más 151% de rentabilidad y de hecho los que habían invertido en el peor momento y habían cogido toda la caída, ¿no? Hasta marzo de 2009, pues solo 14 meses después del suelo habían recuperado su dinero, ¿no? Incluso pues los que tuvieron el coraje de invertir en marzo de 2009, en el suelo del mercado, pues en los siguientes 5 años habían multiplicado su dinero por 15 veces, con una rentabilidad que te cambia la vida, ¿no? No quiero decir que eso vaya a volver a ocurrir, pero sí
que los momentos de pánico suelen ser los mejores para invertir, ¿no? Y esto al final, pongo el ejemplo de 2008, pero también lo hemos visto, como decía, a finales de los años 90, ¿no? El propio Buffett, el legendario inversor Warren Buffett, en el mercado, cuando todo está subiendo en los años finales de los 90, él se queda muy por detrás del mercado, un 60% por detrás del mercado aproximadamente, y la crítica es feroz por parte del mercado, ¿no? Incluso hay un artículo que seguro que habéis leído en el Wall Street Journal de diciembre del 99 que se llamaba What's Wrong, Warren, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué está mal, Warren? En los 3 años siguientes, él hace una rentabilidad del más del 50%, mientras que el S&P 500 se desploma, ¿no? Y cae un 25 o 30%. Lo que quiero decir al final es que este tipo de cosas ocurren como inversores en renta variable. Tenemos, y también totalmente de acuerdo con lo que decía Domingo, ¿no? Tenemos que mirar un poquito más allá del número y ver qué está ocurriendo con las compañías que hay debajo, ¿no? Asegurarnos que son compañías que tienen el balance suficientemente fuerte, ¿no? Para atravesar esta tormenta, el balance, la solvencia y liquidez, y que tienen incluso activos, ¿no? Que pueden en algún momento deshacerse de ellos para aumentar digamos la solidez incluso de su balance. Y por tanto centrarnos en si van a ser capaces de digamos atravesar la tormenta o no, ¿no? Y cómo sus negocios pueden salir después de esta tormenta, ¿no? Si tú te centras en eso y ves que la inmensa mayoría de las compañías que componen la cartera sí van a ser capaces de hacerlo, porque bueno, pues realmente es parte del proceso de inversión, ¿no? Mirar ese tipo de cosas siempre lo ha sido y lógicamente ahora con más énfasis aún. Cuando estás cómodo con que eso va a seguir ocurriendo, lo ves hasta como una oportunidad o un punto de entrada, ¿no? De invertir en compañías que por las razones incorrectas están cotizando a precios realmente bajos, como si fuesen a desaparecer, ¿no? Entonces, lógicamente, si inviertes en una compañía que sí o sí va a salir viva, ¿no? Pero donde el mercado le está poniendo un precio que asume que no solamente va a salir viva, sino que además va a seguir creciendo como lo hacía hasta ahora, pues sí puedes perder mucho dinero, ¿no? Nuestro enfoque es más invertir en cosas que están tremendamente deprimidas en precio y que por tanto el mercado está asumiendo lo peor y si la compañía supera ese momento, pues puede conseguir rentabilidades muy buenas, ¿no? Es un enfoque que lógicamente necesita un aguante en términos de volatilidad. Para nosotros, como sabéis, volatilidad no es lo mismo que riesgo, pero bueno, hay que tener la calma y el temperamento para seguir aplicando el proceso de inversión en esos momentos y seguir fijándonos en los fundamentales de la compañía. Sí, Javier, a mí me gustaría preguntarte ya entrando en materia directamente del fondo que diriges, en el que estás al frente. Dentro de los 4 grandes managers que forman parte del fondo managers, hay uno que está muy relacionado precisamente con el mercado que está viviendo ahora, con la situación que está viviendo ahora el mercado de crudo y especialmente el de materias primas, que es Gorin Rosenswag, que invierte básicamente en materias primas. ¿Qué es lo que hace especial este fondo y estos gestores, y cuál es tu visión al respecto de los activos que tenéis en cartera? Bueno, en cuanto a lo que hace especial a cada uno de los managers, para nosotros pues son managers que de alguna forma cumplen con las mismas características que tiene Advalor como gestora, ¿no? Gestoras que son no muy grandes en tamaño, tipo boutique, que están especializadas en un tipo de estrategia, que tiene una capacidad limitada y con gente pues que lleva mucho tiempo haciendo esto, ¿no? Esas son un poco las premisas básicas de la gente que buscamos, y luego cada uno pues con sus características un poco peculiares, ¿no? Como comentabas, en Gorin y Rosenswag, que son los, digamos, especialistas en recursos naturales, en compañías relacionadas con recursos naturales. Ellos llevan desde el año 91, ¿no?, invirtiendo en compañías de este tipo, y son tremendamente conocedores de las dinámicas que está ocurriendo en cada una de las materias primas, ¿no? Y como decía antes, no solamente en el petróleo, sino que ellos pues también invierten en otras como las que hemos comentado, oro, uranio, cobre, etcétera, ¿no? Entonces, es verdad que la parte del petróleo es la que, digamos, está más en las noticias, ¿no?, y más a la vista de todos, y que supone una parte importante de la cartera, pero bueno, creemos que esa parte de la cartera todavía no ha funcionado, o de hecho ha funcionado peor de lo que esperábamos. Mirando a futuro creemos que va a funcionar muy bien, y mirando las otras temáticas que hay en esa parte de la cartera,
pues, por ejemplo, el oro, ¿no? Que es una posición que teníamos desde hace tiempo, ha empezado ya en el último año, ha empezado a tirar de forma muy significativa, ¿no? Lo mismo con uranio. Al final, este tipo de inversión, al final, cuando decimos largo plazo, no lo decimos por decir, ¿no? Sino porque son realmente dinámicas que requieren de tiempo para que cristalicen la tesis de inversión, ¿no? Tanto en esta como en los otros 3 managers del fondo, ¿no? Al final están invirtiendo en compañías que en algunos casos han sufrido mucho en precio o están en un país que ha sido totalmente vapuleado por el mercado y que no de la noche a la mañana el mercado no empieza a ser fan de ese tipo de compañías o de ese tipo de regiones o de ese tipo de sectores, ¿no? Lógicamente necesitamos tiempo para que cada una de ellas vaya demostrando por qué es una buena inversión, vaya generando flujos de caja, vaya fortaleciendo su balance y de esa forma pues podamos esperar a que el mercado reconozca el valor que estamos nosotros identificando en esas compañías. Y por daros algún dato concreto, ¿no? En la cartera de Donald Smith, por ejemplo, ¿no? Que hablábamos con ellos hace un par de semanas, el descuento frente al valor en libros de las compañías que tienen en cartera, no me quiero poner muy técnico, pero yo creo que eso se entiende más o menos, es de un 60%, ¿no? Cotiza 0,4 veces respecto al valor de las compañías del valor contable, ¿no? En libros, pues es un nivel que se ha dado muy pocas veces en la historia, ¿no? Y que es, en nuestra opinión, realmente insostenible a largo plazo que se mantenga ahí, ¿no? En el caso de Moerus, que también hace mucho hincapié en que las compañías sean muy sólidas financieramente, con balances muy fuertes, está cotizando también a ese nivel de 60% de descuento sobre valor en libros, ¿no? Para nosotros es totalmente irreal que esté ocurriendo, no tiene una explicación lógica y creemos, por tanto, que el mercado en su debido momento pues lo pondrá en valor. Domingo. A mí me gustaría preguntarte cómo ves tú, y también estos managers son los que estáis hablando, esta situación en la que tú decías en algún momento se va a tener que reconocer ese valor, pero digamos, con el impacto de la crisis, me explico. Durante los últimos meses de 2019, esa divergencia que había entre el value, que llevaba unos años pues malos respecto a otro tipo de compañías, estas compañías de crecimiento que están de moda, parecía como que había señales de que se estaba recuperando a la normalidad y que algunas de esas compañías de sectores muy castigados, pues materias primas desde luego, pero también sectores industriales, que estaban recuperando un poco, que el mercado estaba empezando a decir, oye, esto no es normal, esta compañía sigue teniendo un valor y la gente no va a dejar mañana de un día para otro pues de consumir estas materias primas o de comprarse un coche. Entonces de repente llega la crisis esta que estamos viendo, la crisis del coronavirus, y golpea especialmente, me da la sensación, precisamente en algunos de estos sectores, porque básicamente lo que ha hecho ha sido nos evita que vivamos con la normalidad con la que vivíamos antes, pues eso, en sectores industriales, sector turismo, los consumos de materias primas se han hundido. Entonces, yo no sé cómo lo veis en el corto plazo y también el nuevo paradigma de formas de consumo, de formas de vida, cómo pueden afectar a esas compañías y a los fondos y en general a un tipo de inversión que, es cierto que en situación de normalidad lo lógico era que se recuperase como estaba ocurriendo a finales de 2019, pero yo no sé si vosotros pensáis que esto puede suponer un cambio incluso a largo plazo o que va a ser algo más puntual. Bueno, lógicamente las economías a nivel global van a sufrir mucho. Yo en la parte de pautas de consumo y pensando como nosotros pensamos, ¿no? A 5, 10, 15 años no pensamos que vaya a suponer un gran cambio, ¿no? Habrá algunas compañías que evolucionen hacia modelos de negocio algo diferentes, pero creemos que por un lado no va a ser un cambio drástico y por otro lado pues que las compañías podrán adaptarse a un nuevo entorno donde quizá las pautas de consumo puedan variar de alguna forma, ¿no? Pero yendo al punto que comentabas, ¿no? Es cierto que en el año 2019 pues las compañías, digamos, más deprimidas en precio, ¿no? Lo que llamamos compañías de valor o value, subieron menos, ¿no? que las demás y salvo ese pequeño repunte que tuvieron a final de año, luego otra vez en 2020 han sufrido más, ¿no? Yo leí hace poco un estudio de la firma Verdad Capital
que comentaba que históricamente, si miras los 6 periodos que ha habido desde el año 70, ¿no? en los que el S&P 500 ha caído un 20% más, las compañías pequeñas value han subido en los 2 años posteriores un 56%, ¿no? Batiendo de forma brutal a las grandes de crecimiento, a las grandes, digamos, de compañías con estilo más de crecimiento. Y además esto ha sido históricamente, ¿no? Puedes decir, bueno, pues esto no se va a repetir o no tiene por qué repetirse, ¿no? Pero es que las compañías baratas ahora están mucho más baratas que en momentos como 99-2008, ¿no? Mientras que las grandes compañías de crecimiento están en niveles similares a 99, justo antes del estallido de las .com, y muy por encima de las valoraciones de 2008, ¿no? Nosotros pensamos que es insostenible que se mantenga esa divergencia de precio entre las cosas de más crecimiento y las cosas más valor, y entre las cosas más compañías más grandes y compañías más pequeñas, y creemos que cara a los próximos años, invirtiendo en compañías más pequeñas, quizá más fuera del radar habitual de los inversores, cotizando a precios muy baratos, pues las rentabilidades van a ser muy muy interesantes, ¿no? Y de nuevo, si miramos periodos a más largo plazo, ¿no? Y en términos de valoración, pues ocasiones como esta, en términos de múltiplos, ¿no? Ha habido pocas, ¿no? Pero ha habido algunas, y en las últimas 4 o 5 que ha habido en los últimos 70 años se han demostrado ser momentos de entrada excepcionalmente buenos, ¿no? Y es verdad que cada crisis es diferente y siempre hay un ángulo nuevo o algo que te preocupa. Lógicamente el cielo nunca va a ser azul, y cuando lo sea ya habrá todo subido y nos habremos perdido la recuperación, pero creemos que el grado de penalización que ha sufrido el mercado en algunas partes del mercado, porque es verdad que otras no han sufrido tanto, y nosotros preferimos evitar aquellas que ya estaban altas en valoración y que ahora siguen estando a niveles demasiado elevados para nosotros. Preferimos irnos a aquellas que están tan deprimidas que de alguna forma descuentan que casi que el mundo se va a acabar, y por tanto pues cualquier noticia positiva o cualquier escenario en el que el mundo no se acabe y dentro de 5 años miremos esto como una crisis más que pasó, pues va a ser muy favorable para compañías como las que tenemos en cartera. Escuchándote, Javier, y después de leer ese artículo que hiciste en noviembre sobre esa cartera de Dios, ¿no? Que hasta Dios como gestor hubiera sido despedido, da la sensación de que al final el mejor momento para invertir casi es en el que estamos ahora mismo, ¿no? Bueno, si miras históricamente, siempre los periodos de máximo pánico en el mercado han sido los mejores momentos para invertir, ¿no? Y antes comentaba que ha habido muchos en el pasado, ¿no? Pues si te vas al año 75, ¿no? Pues cuando se produjo la crisis del petróleo, en los 10 años siguientes, en la década siguiente, si hubieses invertido en compañías muy baratas en términos ya de múltiplos, ¿no? Y yéndome a un ejercicio muy básico, la rentabilidad que hubieses obtenido era de un 32% anualizado, ¿no? En los 10 años siguientes. Te vas a una crisis como la del 2008 y en los 10 años siguientes has hecho un 23% anualizado, ¿no? Yéndote a esas compañías muy baratas en precio. Esta vez es diferente. Nosotros creemos que no, y que cuando el mercado recupere su raciocinio, pues ofrecerá rentabilidades muy buenas e insisto en esto porque es muy importante, en aquellas compañías que realmente lo merecen, ¿no? Y no todas son iguales, y aunque el mercado pues hasta esta crisis reciente no había hecho otra cosa que subir, había áreas del mercado que no habían subido tanto o que incluso habían bajado, ¿no? Pues preferimos centrarnos en esas que no recogen o que no recogían que que el crecimiento exponencial que habían tenido algunas compañías iba a ser eterno, infinito, y que no iba a suponer ningún bache. Preferimos irnos a algunas que han sido muy castigadas, de forma que nos está ofreciendo ese margen de seguridad, digamos. Luigi. Oye, Javier, por entrar un poquito en detalle, ¿cuáles son esos sectores que han quedado descubiertos, que han descubierto, si queréis decirlo así, oportunidades de valor a raíz de esta crisis de la COVID-19 y a lo mejor alguna compañía en concreto, sin que por favor los oyentes piensen que esto es una recomendación de inversión, que no lo es, aquí no nos dedicamos a darlas, pero sí vamos a entrar un poquito en detalle, si te parece. ¿Algún sector en concreto que se ha descubierto como abundante en oportunidades y alguna de esas compañías que habéis descubierto que tenéis en cartera recientemente? Sí, yo además del sector que ya hemos comentado, ¿no? De las compañías relacionadas con los recursos naturales en las que llevamos tiempo invertidos,
lo miraría un poco más a nivel de otro tipo de cosas, como pueden ser compañías pequeñas y muy pequeñas, ¿no? Lo hemos comentado un poco, ¿no? Pero es verdad que las compañías pequeñas lo han hecho mucho peor que las compañías grandes en los últimos años, que es una anomalía histórica y que puede tener algún sentido, ¿no? Me refiero a que pues compañías que son más desconocidas, que no están en los titulares de los periódicos, que poca gente sigue, pocos analistas siguen. Ahí, en compañías pequeñas y muy pequeñas, vemos un grado de infravaloración enorme respecto a sus competidores más grandes, ¿no? Y de nuevo, compañías que cotizan a precios muy bajos, es verdad que siempre preferimos invertir en compañías que cotizan a precios bajos, pero ahora más si cabe, porque la divergencia entre aquello que está barato y lo que está caro no ha hecho más que aumentar, ¿no? Digamos que lo que está barato está aún más barato y lo que está caro, aunque ahora ha corregido un poco, sigue estando muy caro para nosotros, ¿no? Luego nos vamos a esas áreas, digamos, un poquito más que nadie quiere tocar ahora, ¿no? Y es verdad que han sido muy penalizadas sobre todo en el mes de febrero y marzo, precisamente porque están en sectores que es difícil tener el temperamento para poder invertir en ellos, ¿no? Pero por tanto, pues por esa misma razón creemos que la recompensa, digamos, de tener la cabeza fría y de volver a nuestros números, volver al estudio fundamental de las compañías que tenemos en cartera y estar cómodos con ellas, pues es lo que va a pagar. En cuanto Sí. No, perdón, Dime. una cuestión, porque estaba viendo, según hablabas, también estaba mirando, pues, por ejemplo, la página de Donald Smith, es verdad, estas compañías muy castigadas. En algunas de ellas muchas veces miramos y es que están a valoración casi de quiebra, por así decirlo, pero es que ahora quizás el gran miedo del mercado no es tanto si la compañía tiene en algunos casos, si la compañía tiene un buen negocio, un mal negocio, si efectivamente dentro de 8 o 10 años tiene capacidad de generación de esos beneficios, sino va a ser capaz de sobrevivir de aquí a septiembre, de aquí a diciembre del año de este año. Entonces, ahí cómo os manejáis vos, porque a mí ahora mismo me parece el trabajo más difícil de los gestores. Separar no tanto las compañías con un buen negocio y un mal negocio, como las compañías que tienen capacidad para llegar a dentro de 6 meses. Sí, es realmente un aspecto, siempre ha sido un aspecto muy importante para nosotros y para los managers. Si miras, comentabas Donald Smith, ¿no? o la gestora Moerus, que tienen un estilo que se puede parecer en cierto modo. Ellos invierten en compañías que en caso, digamos, de liquidación valgan más de lo que cotizan en bolsa, ¿no? Sobre todo en el caso de Moerus se ponen ese filtro, como si hoy tuviese que liquidar la compañía, o sea, como ellos dicen, cuánto vale la compañía hoy y ahora, sin hacer ningún tipo de previsión sobre cuánto dinero va a ganar la compañía en beneficios en los próximos 5 años, ¿no? Sino que dicen, bueno, esta compañía está tan barata que si la liquidamos hoy y vendemos los activos, vamos a tener más que lo que cotiza en bolsa, ¿no? Pues ese es un sistema, digamos, que ellos siempre han tenido y que ahora gana especial relevancia en cuanto a poder soportar este tipo de crisis, ¿no? o de caídas en los beneficios de las compañías, en los ingresos que van a tener algunas de las compañías para poder sobrevivir y digamos, llegar al otro lado de la tormenta. Como decía, en el caso de Donald Smith, el estilo en ese aspecto es relativamente similar, ¿no? Centrarse en buenos balances, buen nivel de solvencia y liquidez, que tengan algunos activos de los que pueden disponer en caso necesario. Y por tanto, y como decía antes, siempre se pueden cometer errores y siempre puede haber compañías que, aun habiendo hecho todo este análisis muy en detalle, pues por alguna razón que no contemplábamos, lleguen a quebrar o lleguen a sufrir digamos una pérdida de valor permanente muy significativa, pero pensamos que la mayoría de las compañías que tenemos en cartera, la inmensísima mayoría de las que tenemos en cartera, sí cumplen esos requisitos que comento de buenos balances, de buen nivel de solvencia, que les hacen fuertes, digamos, para soportar este tipo de crisis durante el tiempo que haga falta. Sí, Javier, vosotros que, bueno, tú además que estás en contacto con los managers del fondo y has calibrado un poco cuál es la sensación, el pulso
que tienen sobre la situación actual, aparte de que las carteras y los activos que tienen en cartera comentas que son especialmente baratos, están especialmente infravalorados, me imagino que también estarán percibiendo buenas oportunidades de inversión, es decir, están aprovechando precisamente estos momentos para recomponer carteras y para encontrar o invertir en nuevos valores. Sí, en algunos casos sí. En general no están cambiando demasiado sus carteras de inversión. Como decía antes, ya invertían en este tipo de compañías bastante sólidas que van a dar menos sustos. Es verdad que la cartera de Chris Mittelman, ¿no? El cuarto manager, que aún no he comentado nada sobre él hasta ahora, tiene compañías con un poquito más de riesgo en el sentido de balances que pueden tener algo más de deuda, etcétera, y en ese sentido él ha hecho algún cambio menor en cartera, pero muy muy residual. En el caso de los otros, la verdad es que apenas han cambiado posiciones en la cartera, quizá algo de rebalanceo en las compañías que ya tienen, ¿no? Dando un poquito más de peso a aquellas que han caído un poco más, pero no hemos visto apenas cambios significativos. Y yo creo que esto tiene que ver también con el punto que hemos tocado por encima de que hay algunas compañías que realmente no han caído tanto, ¿no? O que sigan a valoraciones bastante elevadas. Si pensamos en las grandes compañías de los índices, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, pues sí que han caído respecto a los máximos históricos, pero no han caído tanto, ¿no? Y siguen cotizando a múltiplos que son, en nuestra opinión al menos, bastante elevados, ¿no? Luego, digamos que esa parte, digamos, del mercado que estaba muy cara, que ahora está, digamos, solamente cara, preferimos seguir sin tocarla, ¿no? Y por eso seguimos un poquito invirtiendo en lo que veníamos invirtiendo hasta ahora sin hacer grandes cambios en las carteras. Luigi. Hace un año visitaste más o menos el programa, Javier, y cuéntanos, bueno, si ha habido cambios significativos en las carteras o bueno, entiendo yo que los managers siguen siendo los mismos o habéis añadido alguno más. Y luego, pues bueno, si ha pasado el foco, el peso más de un sector a otro, un poquito la transformación que ha habido en el fondo en este año que ha pasado. La verdad es que no ha cambiado demasiado. Respecto a la última vez que hablamos, seguimos invirtiendo con los 4 managers con los que empezamos, estamos muy cómodos con ellos, mantenemos nuestra convicción sobre todos y cada uno. Les hemos ido conociendo pues cada vez más, lógicamente. Ya antes de invertir en ellos nos habíamos reunido con ellos muchas veces, ¿no? Pero bueno, al final cuando va el fondo funcionando y vas viendo lo que van haciendo, ¿no? Las compañías que van comprando, vendiendo, pues ganas aún más de digamos, conocimiento sobre cómo funcionan y la verdad es que estamos muy muy contentos con los 4 en términos de cómo hacen las cosas, cómo aplican su proceso de inversión, lógicamente, y como hemos comentado al principio, los resultados en los últimos 2-3 meses en términos de precio de cotización han caído mucho, pero nosotros, como siempre hemos dicho, con ese horizonte de inversión a 7 años o más, pues estamos muy cómodos, ¿no? Con las compañías que tenemos, seleccionadas por cada uno de estos 4 managers que son para nosotros de muy muy alta calidad. Seguimos mirando, seguimos buscando otros que podamos incorporar. Hemos mirado muchísimo en Asia. No hemos encontrado nada con la suficiente calidad como para incorporarlo en la cartera, así que seguiremos mirando. También miramos en otro tipo de regiones. Bueno, estamos continuamente buscando managers en diferentes partes del mundo que puedan aportar algo, ¿no? Pero lógicamente si no encontramos nada que mejore lo que ya hay, pues no tocaremos nada. Bueno, eso es convicción, ¿eh? Con las caídas que ha experimentado el fondo y después de tus explicaciones daría la sensación de que en tu caso personal casi podrías decirnos que habrás redoblado tu apuesta, ¿no? por el fondo managers y yo creo que esto es algo que me gusta mucho el programa que tenemos de Tu Dinero Nunca Duerme, Javier, porque reafirma un poco las ideas. Decía yo que al principio, que en este tiempo que estamos atravesando, este tiempo de nerviosismo, conseguimos ver esas enseñanzas que nos habéis dado durante este año y medio que llevamos de andadura en el programa y es cierto que en momentos como este, ver la convicción que mostráis como gestores en esta voy a decir apuesta porque es muchas veces el término que se emplea, pero más que apuesta es la convicción, ¿no? Por un trabajo bien hecho, por una búsqueda adecuada del valor y por una estrategia bien pensada a largo plazo, bueno, pues que confiáis, ¿no? En que vaya a dar esos resultados y parece que a vosotros
da la sensación de que no os hizo falta escribiros esa carta, ¿no?, de la que hemos hablado en muchas ocasiones, esa carta que te escribes en tiempos de bonanza para cuando no vengan tan buenas la situación, que no entres en pánico, ¿no? Yo creo que esto es muy bueno y muy ilustrativo, y vamos a seguir aprendiendo, Javier, si te parece, porque tenemos que irnos ya a las recomendaciones Value School. Luis Alberto Iglesias, tiempo de recomendaciones Value School, además nutridas. Hoy traes unas cuantas, ¿eh? Hoy traigo unas cuantas pues para compensar que el fondo de gestores tiene publicados en el canal de YouTube de Azvalor un par de vídeos que voy a recomendar, pero claro, son en inglés, con lo cual, pues bueno, entendiendo que quizá la mayoría de los oyentes se sientan más cómodos con su lengua materna que será el castellano, supongo yo, pues bueno, 2 recomendaciones en inglés y el resto en español. Empezamos con la primera, que es, como digo, un vídeo sobre el fondo Azvalor Managers, que es la presentación de Richard Greenberg de Donald Smith & Co. Es un vídeo de presentación de este inversor, que es socio y co-director de inversiones de Donald Smith & Co., que casualmente, una nota importante para los amantes de la inversión, es una gestora americana fundada en 1983 por Donald Smith, que fue alumno de Benjamin Graham. ¿De acuerdo? Este vídeo para conocer a uno de los gestores que están en el equipo. Otro de los gestores se llama Amit Wadhwaney. No sé si lo habré pronunciado muy bien, de Moelis Capital. Hemos hablado también en la charla con Javier. Es el vídeo de presentación, la conferencia que ha dado Amit Wadhwaney, que es el manager y fundador de Moelis Capital Management, que es otra de las gestoras que forma parte del fondo. Y este vídeo recoge su primera visita a España en un acto organizado por Azvalor. 2 vídeos en inglés con subtítulos, también, si bien es verdad, en español, para seguirlos mejor, pero bueno, ahí los dejo porque conviene conocer a los gestores pues por sus propias palabras, por ellos mismos. Ya en español voy a recomendar ahora, ya que he hablado antes de Benjamin Graham, un vídeo que tenemos en el canal de YouTube de Value School que se titula Grandes Inversores de la Historia. Es un vídeo de unos 15 minutos que hemos dedicado a la figura de Benjamin Graham, que es el padre, considerado el padre del Value Investing, y entre cuyos discípulos se encuentran inversores como Walter Schloss, Irving Kahn o el propio Warren Buffett. Después un libro ahora que estamos en confinamiento, con quizá bastante más tiempo de lo habitual para leer, pues un manual que hemos publicado en la colección que tenemos con Deuso, titulado Las 5 reglas para invertir en acciones con éxito, escrito por Pat Dorsey. Es un manual muy completo que enseña lo que necesitamos conocer para hacer análisis profundos y útiles del mercado y de las empresas en las que tenemos pensado invertir o vender. Y por último, porque algunos nos habéis escrito a iVoox, nos habéis dejado comentarios, de nuevo quiero recomendar el curso gratuito de Introducción a la Inversión a Largo Plazo de Value School, que se titula De ahorrador a inversor consciente. Siempre vais a encontrar el enlace en el tweet del programa, lo dejamos también hace un par de semanas, pero quizá os pasó inadvertido a muchos de vosotros. Lo volvemos a poner aquí para los interesados. Bueno, ahí quedan esas recomendaciones. Luigi, Javier, ¿qué tal te has encontrado en esta segunda ocasión que hemos tenido el placer de contar con tu compañía? Fenomenal, encantado de estar con vosotros como siempre. El placer desde luego ha sido nuestro porque como siempre son clases que, como le gusta decir a Domingo, son un recital. Domingo, por cierto, creo que tenías por ahí algún comentario pendiente. No, bueno, en realidad un poco con las recomendaciones de Luigi, porque a mí ha habido personas que me han comentado, pero me han preguntado a veces o por los libros o por los links y no solo estas recomendaciones de esta semana, sino en general. Casi todas las cosas que decimos son más fáciles de además, como sé que hay muchos oyentes que se están incorporando a la familia de Tu Dinero Nunca Duerme en las últimas semanas, lo que me gustaría es empujarles a que sigan las recomendaciones. Incluso cuando decimos, métete en la gestora, léete las cartas, hay gente que me dice, pero es que yo no las voy a entender. Pues el empujón sería, desde luego, casi todas las cosas que ha planteado Luigi hoy y que plantea todos los días. Y las cartas, las notificaciones, las comunicaciones de las gestoras son mucho más fáciles de comprender de los que gente que a lo mejor no se ha acercado nunca a este mundillo piensa en una primera vez. Bueno, pues muchas gracias por ese comentario, Domingo. Ya ves, Luigi, que a ti también te tratamos bien, ¿eh? Vienes todas las semanas, siempre te tratamos fenomenal. Muchas gracias a Value School, muchas gracias a Azvalor y a ese fondo de managers, Javier, por atendernos en el día de hoy y enseñarnos tantas cosas y digamos que fortalecer o reforzar esas enseñanzas que durante este año y medio nos estáis dando grandes gestores como tú.
Bueno, Javier, pues lo dicho, muchas gracias también a Domingo y a Manuel por escucharnos muchas gracias a vosotros. Y por echarnos una mano en este Tu Dinero Nunca Duerme. Y a todos ustedes, señores oyentes, les dejo una mejor compañía, la de Es Radio, y les conmino a acompañarnos la semana que viene sin falta, ya lo saben, los domingos de 2 a 3 de la tarde, y nos pueden seguir también por podcast, a través de todas las plataformas.